Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros del descubrimiento de Babilonia. Ya lo he hecho con anterioridad, pero es que me parece, no sé si alguno de vosotros conocéis el Museo de Pérgamo de Berlín, es simplemente deslumbrante, es excepcional. Entonces, hoy os voy a hablar de un personaje que ya lo he hecho con anterioridad, pero esta vez lo voy a hacer con un poquito más de profundidad. Y es un arqueólogo simplemente increíble, que es Robert Conway, que es alemán y es el primero que utiliza una arqueología moderna, me refiero. Trabaja por estratos y además de eso tiene un equipo de gente en el cual están, él era arquitecto, están filólogos, asiriólogos, que es una especialidad de filología dificilísima, no sé, me parece que utiliza también fotógrafos, dibujantes, bueno, utiliza un montón de disciplinas y va luchando por estratos, porque él con anterioridad, cuando se unifica a la Alemania de Bismarck, que es en 1870, ya es el segundo Reich es un país fuerte, competitivo y que convertirse en potencia mundial económica le va a costar 2 guerras mundiales. La verdad es que Hitler se lo puso fácil. ¿Qué puedo deciros yo? Pues que este señor no se graduó porque empezaron a salirle ofertas y ofertas interesantes. Él quería ser arqueólogo. Él tiene un tío que es que ha hecho unas exploraciones famosísimas. Su padre es agente de aduana y él le gustaría seguir esa línea y lo hace, vaya que sí lo hace, y además pasa la historia porque la diferencia que hay, por ejemplo, con el tesoro de Príamo en Turquía, cuando Slinder descubre Troya, pues es que él fue con un pico y una pala y se cargó un montón de información en los estratos, mientras que nuestro arqueólogo es muy riguroso, va con cepillos, muy moderno y va estrato a estrato con un cuaderno de campo. Además va a utilizar la fotografía, va a utilizar infinidad de cosas, todos los documentos que después van a abrir nuevas vías en lo que es el campo de la arqueología. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Babilonia. Él es el redescubridor de la legendaria, legendaria Babilonia, y una influencia clave para que la arqueología acceda al siglo XX. O sea, la arqueología que él hace es una arqueología totalmente moderna, que es una arqueología, aparte de respetando los estratos con cuadernos de campo, es una arqueología con muchas otras disciplinas que se deja asesorar constantemente. Es una ciencia moderna. Y Robert Conway vive la mayor parte de sus días después en el segundo Reich. Es un adolescente cuando Bismarck consigue la independencia, como os he dicho, en 1871, y por esa fecha su tío Karl Koldewey, el alemán es fonemático, se pronuncia salvo en 2 dígrafos y en los diptongos se pronuncia tal cual se escribe. Su tío habría dado honor a la familia al liderar las únicas expediciones germanas al Polo Norte. Os voy a decir una cosa. El Kaiser, Alemania era, él no estaba de acuerdo, son muy competitivos, ¿no? con el reparto que se había hecho de África. Alemania industrialmente ahora mismo ha utilizado el Art and Craft que entró por Bélgica y lo ha readaptado, y entonces lo que ha hecho ha sido aplicar el diseño a la industria, que es lo que le va a hacer subir antes de la Primera Guerra Mundial a primera potencia mundial, y eso la va a poner en peligro porque hay otras que quieren ser primera potencia. De hecho, los misiles digamos, descubren al final de la Segunda Guerra Mundial. El von Braun, si hubiera sido al principio, no hubieran podido con los alemanes. O sea, investigaban muchísimo, etcétera. Bueno, y entonces, de hecho, es quien más premio Nobel tiene a principios de siglo, etcétera. Son muy, muy competitivos. Y entonces ellos miraban con recelo el que estaban ya por encima de montones de cosas de Gran Bretaña y Francia, pero sin embargo ellos tenían una National Gallery, un Louvre, etcétera, y ellos tenían prisa por prestigiarse. Bueno, entonces pues que como que se subvencionan esas expediciones. Hay un rabino español en el siglo XII que la describe, Babilonia, dice que no la quieren tocar los lugareños porque está lleno de serpientes y alacranes. Y nuestro explorador alemán, lo que pasa es que va a ser increíblemente inteligente, asesorado por
ingenieros de minas, y entonces para sacar esas toneladas va a generar como 2 turnos de hombres y va a utilizar eso que lo habremos visto en las minas antiguas, que son para desplazar toneladas de tierra, que son cestitas con cadenas. O sea, se cava, se llenan, la cadena sigue y esta se deposita en determinados sitios. Y a base de eso, primero se hacen unas catas de no sé cuántos metros y a partir de ahí empieza a desenterrarse la ciudad antigua de Babilonia, que va a ser una maravilla. Que vaya a Berlín, por favor, que vaya al Museo de Pérgamo. El caso es que lo bombardearon en la Segunda Guerra Mundial y destruyeron muchas de las cosas. El tesoro de Troya, parte de él desapareció. Bueno, Alemania lucha por ser una potencia determinante en Europa y va consiguiendo tratar de tú a tú, no es que iba consiguiendo, es que ya los trata de tú a tú porque está por encima de ellos, a sus adversarios como el Imperio Británico, que a partir de la Primera Guerra Mundial ya va de capa caída, la Tercera República y el Imperio Turco, que también a partir de la Primera Guerra Mundial cae totalmente, y la Tercera República Francesa. Pero no todo es músculo demográfico, pujancia industrial, infraestructuras navales y ferroviarias, ni carrera armamentística. Berlín sigue viéndose muy atrás con respecto a Londres y París en otras facetas. No está a la misma altura en temas coloniales, en África, pero también en el ámbito científico es escenario de muchas disputas y aunque nadie obtiene más premios Nobel que ellos a principios del siglo, hasta la Primera Guerra Mundial. Son muy luchadores, muy trabajadores. Y bueno, este imperio alemán, carecía de la recta final del 19 de antigüedades como tenían los ingleses, los franceses, que bueno, como habían sido metrópolis, pues no quiero ni contar cómo está el Louvre. Y después Napoleón, que robó media Europa, pues ni os cuento, y la otra media la robaron los ingleses, pues ya, bueno, que pudieran rivalizar con las ya prestigiosas colecciones egipcias, asiria, griega, del British Museum, la National Gallery, el Louvre, etc. Esto constituye una especie de afrenta para los alemanes, una afrenta cultural para el espíritu competitivo del Reich, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo en mi profesión, la filología son ellos las que la conforman, aunque ya existían filólogos, aquí tenemos Vicent Vives, etc. Juan Luis Vives, judío, pero como carrera, como estudio, profesión, bueno, en fin, conclusión, que se dan prisa, los suecos también, ¿eh? De ahí el júbilo cuando un empresario prusiano encuentra en la actual Turquía lo que llama, con la pomposidad de la época, el tesoro de Príamo. Los alemanes son muy amantes de los griegos. Los ingleses nos quieren a nosotros, los españoles, y los franceses a los egipcios. Ya os he dicho montones de veces que cada país tiene chalauras con otro país. Bueno, ocurrió quizás porque el griego es una lengua muy compleja como el alemán, y ellos descubren que en la primera infancia la lengua conforma la conciencia del individuo, ¿no? Eso es el nacimiento, el origen del nacionalismo. Somos un pueblo, somos una nación, que hace que se junte Alemania, se una, lo mismo que Italia, y luego da lugar al nazismo, al fascismo. Lo he explicado ya como 1.000.000 de veces, ¿no? Pero también es verdad que da lugar a la cosmovisión del futuro individuo cuando son niños en la primera infancia. Entonces está claro que los dos pueblos más filosóficos que hay, los italianos también, pero menos, son los griegos y los alemanes. Y entonces, pues quizás tiene que ver con la complejidad de sus lenguas, que la cosmovisión de ellos es como se da a la filosofía. Bueno, ocurre tan solo meses después de rediseñar la nación Bismarck y la aventura ártica de Kant Caldewey, el hallazgo de Troya por Heinrich Schliemann, que deriva en otro, que además lo hizo de forma filológica ese hallazgo, a través de los escritos, que deriva en otro descubrimiento de primera magnitud para la arqueología. Revela la vocación de uno de sus representantes más destacados, que es Robert Condamine, en esta época lo que pasa es que se ha matriculado de arquitectura y está también estudiando, primero se matricula en Berlín y luego en la de Viena. Viena es muy refinada, o sea, industrialmente más poderosa Alemania, bueno, es todo el imperio austrohúngaro, ¿no? Pero Viena tiene una double loss, tiene unos elementos arquitectónicos ahí, unos arquitectos despampanantes. Después lo que pasa es que Alemania va a tener la Bauhaus, que os he hablado montones de veces, Walter Gropius, también tuvo, trabajó con Behrens, que el diseño de la EG, en fin.
todo, digamos, culturalmente ya va a ser Alemania la que polarice, pero antes de todo eso es Viena mucho más refinada. Bueno, allí curso arquitectura, primero en Berlín, luego en Viena, e historia del arte, a falta de una titulación específica en arqueología. Pero puede suplir estas carencias gracias al enfoque innovador que imprimían a sus clases profesores como los arquitectos e historiadores de arquitectura Friedrich Adel, con experiencia en Asia Menor, que es Anatolia, y en Olimpia. Adel influye muchísimo en toda una generación de alumnos germanos con su forma rigurosa de investigar el pasado de la arquitectura. En 1882, un Koldewey, que aún no se había graduado y no lo va a hacer, pero ha estudiado bastantes cursos, es contratado por un colaborador de Schliemann para asistir. Mi alemán es un poco deficiente, para asistirlo en la que será la primera excavación, de la cual sale bien parado, de envergadura. Se trata de un yacimiento griego en el Imperio Otomano y se llama Aso, y pronto he seguido. Turquía, la parte de arriba es más rusa y la parte de abajo es más griega. De hecho, Estambul yo lo encuentro muy griego. La gente, aunque el que fue alcalde de Estambul, que hoy es presidente de la República, quitaron los bares en Estambul. Cada vez que le salía algo bien, una oposición o ganaba dinero, se iban todos a beber el raki, que es muy griego, es como un anís, que eso es, y además de eso, el nombre de las calles, Karakoy, yo qué sé, suena muy griego todo, y el talante de la gente muy griego, muy vital. Sin embargo, el norte de Turquía físicamente son más rusos de talante, en fin, hay que ir para verlo. Bueno, este hombre se va a Asos y pronto se va curtiendo allí. Pronto, seguido por la vecina Lesbos, que ha estado allí, para el DAI, el Instituto Arqueológico Alemán, que quiere ir a Mar. A mediados de la década amplía su experiencia. Él está, me parece que del año 98 al 20, no me acuerdo, porque él cuando en la Primera Guerra Mundial se tiene que venir para acá, está como veintitantos años en ese yacimiento, que después lo que pasa es que tiene filtraciones del Éufrates, pero bueno, él pasa la historia. Amplía su experiencia más allá de los griegos, y es cuando emprende sus pesquisas iniciales hacia Mesopotamia. Mesopótamos en griego es entre ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, esta etapa, estoy aquí tumbada la Bartola, de exploración entre el Tigris y el Éufrates es tan vital para él que se queda totalmente fascinado. Y bueno, es la futura recuperación de lo que va a ser Babilonia, como misiones previas y sólidas, formación científica, y es donde se curte, como es, no me acuerdo, es que Hans-Jörg Gadamer, que es un filósofo, me encanta, que dice que trabajando te trabaja, ¿no? O descubriendo te descubre. Hay como un refrán suyo, como una frase, un eslogan: construyendo te construye, ¿no? Que en España parece que no le damos importancia, ahora ya sí, en estas nuevas generaciones, pero no se le daba importancia a lo que es la experiencia, el valor de la experiencia. Bueno, ellos van perfilando una nueva clase de arqueólogos, como otros miembros de su generación, entre ellos sus compatriotas Adolphus Waller, una eminencia en la alfarería y la escultura griega, y Hugo Winkler, que encuentra en Atusa, la capital hitita. Ay, el reino de Hita me vuelve loco. Robert Condeville, nuestro Robert Condeville, integra una quinta también de jóvenes profesionales que examinan, tiene un equipo, un staff, que dicen los americanos, que examinan los yacimientos con una minuciosidad, y además de eso dejan unos cuadernos de campo, unas fotografías fantásticas. Él vivió por y para, no hacía otra cosa los años que estuvo allí. Después, cuando volvió a Alemania de forma forzada, porque es la Primera Guerra Mundial, y ya pues con ¿cómo se llama? La paz de Versalles, ¿cómo era? El Tratado de Versalles en 1919, pues ya todo se trastoca en Alemania. Es la subida del nazismo, pues, a partir de ese momento, por la humillación de ese tratado, que sube en 1933, en fin. El hombre, cuando vuelve a casa, se muere, porque era una entrega brutal lo que tenía. Bueno, se esmeran en la contextualización física de los artefactos que van recobrando. Para ello, cavan en los sitios, toman notas, cuadernos de campo de los hallazgos, palmo a palmo y estrato a estrato, que es como hay que ir, no con pico y pala, que hoy va mucha gente
que está prohibido aquí en España, pero la gente va igual. Se los compran por Amazon y entonces quieren descubrir monedas antiguas, árabes, romanas, etcétera, y venderlas por internet. Entonces lo que hacen con el pico y la pala es que se cargan montones de estratos y hacen un destrozo de la información, que muchas veces es más valioso que la moneda de plata que se puedan encontrar. Pero como aquí ha sido donde vivo colonia romana y no digamos el Al-Ándalus, pues les hace ilusión tener, o aunque sea para colecciones de ellos. Es auténticamente desastroso. Bueno, este señor lo que hace ya es una arqueología moderna y deja, como si dijéramos, las bases para que otros van a venir y van a ir por esa vía y la van a ampliar. Bueno, esa sistematización en la que documenta al milímetro, cota a cota, la ubicación de cada objeto, ya no se desecha alegremente. Después, esta Babilonia la han reconstruido allí y muy bonita, fragmentos. Esto le permite reconstruir con precisión la secuencia cronológica del sitio. A esta puesta en valor, además de la estratigrafía, nuestro arqueólogo suma una especialización en la que se convierte en una autoridad. Perdonad que se me ha caído. Él se convierte en una autoridad autodidacta totalmente, pero por donde tiene una metodología, un patrón de conducta que sistematiza y se da por bueno y además se sigue empleando hoy día. Y entonces es una especialización de la que se convirtió en una autoridad autodidacta. Sus primeros tanteos sobre Mesopotamia es a partir de 1887, pero hasta que no tiene un sueldo de 500 marcos, él no se va a trabajar allí y mover toneladas. Eso no lo habían hecho ni los franceses ni los ingleses, porque era una labor ardua y además no sabían si se iban a encontrar. Se encontraron cosas inesperadas que no estaban en los documentos, no sabían ni lo que eran, y era como una avenida principal de Babilonia, porque tened en cuenta que Babilonia, ya Alejandro habla de ella, de los jardines colgantes, de la magnificencia que hay por todos sitios, espectacular. Bueno, esto evidencia que a lo que se enfrentaban no tenía nada que ver con yacimientos más familiares como los clásicos grecorromanos, que estaban como más chupados. El Lagash y otras áreas que examina apenas se cruza con mármol, piedra y otros elementos. Lo que hay es mucho barro cocido. ¡Ah! ¡Que se me cae! ¡Ay! Por favor, o sea, hoy no puede estar la cosa más accidental. ¡Ay! Tengo una chuletilla, la cual miro y se me ha ido la porra, ¿sabéis? Bueno. A ver si... Bueno, él hace una obra magna, ¿eh? Porque mover las toneladas que movió sin saber bien, porque se hacen unas catas y lo que encontraron fue algo totalmente imprevisto, que era, como os he dicho, como si dijéramos la calle principal, donde se procesiona. Bueno, no, pero él no se encuentra con mármol ni con piedra de construcción dura, etcétera. Lo que abunda son vestigios de barro, que además de eso tienen el río por debajo, como pasa aquí donde vivo, que realmente hay nieves perpetuas en la sierra. Tenemos el lugar de mascotas de toda España, pero como la parte de abajo es desierto, se cala y llega al mar, pero no habría que hacer obras para que todo ese agua, ese potencial de millones de litros, después estás en el mar, en agua dulce, y tienes como un jacuzzi porque se mueve del río que viene subterráneo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pues el agua que hay en mi casa es de un pozo subterráneo que hay aquí al lado. Casi todos nos nutrimos de estos pozos subterráneos que vienen de arriba, pero esto sería maravilloso si ese agua, seguramente alguna vez se hará, pero es una obra de ingeniería carísima. Bueno, pues allí pasa lo mismo, están en pleno desierto, tienen un río gigantesco, pero ese río va por la parte de abajo. Bueno, a menudo estos se hacen indiscernibles. En una muralla, por ejemplo, la estructura original. Bueno, él también encuentra la torre de Baal o de Babel, la que se nombra en la Biblia. Bueno, de ahí que Coldewey comienza a dar vueltas por posibles modos de identificar los distintos componentes de los tells, que son como montículos que son formados, y también por los cars, porque son como los castillitos, por la acumulación de ruinas de diferentes épocas. Tras repetirse en la última década del siglo XIX entre campañas entre la Magna Grecia y larga estancia en Berlín, e idea de prueba para solucionar los desafíos planteados por la arquitectura de barro, le llega la oportunidad cuando a los grandes lo contratan por 500 euros, que es un dinero, pero él trabaja de sol a sol,
como hacen estos alemanes y todos los hallazgos y toda la metodología de trabajo que tienen. Allí, si no tienes una metodología de trabajo, te pierdes. Bueno, en 1898, que es cuando se funda la Sociedad Alemana de Oriente, que es la DOG, es un acrónimo DOG, que pretende que el Segundo Reich pueda ponerse al día en Mesopotamia. Ellos también aspiran a tener un Louvre, aspiran a tener museos de primera. Británicos y franceses no cesan de celebrar allí valiosos hallazgos desde mediados del siglo. ¿Qué mejor plataforma promocionar para la todavía modesta arqueología germana que una misión por todo lo alto para la corona regional de la mismísima Babilonia? Babylon. La Babel, la que hace de, ¿cómo se llama?, de Barbie, ha hecho una película que se llama Babylon, que ha tenido poca repercusión, pero a mí me ha encantado. La Babel execrada de la Biblia, me parece que es el profeta Jeremías el que se puso en la puerta y dijo: yo veo Babel hundida, la Babel destrozada, porque era un lugar de un grandísimo lujo y una gente felicísima, arregladísima, sofisticada. Y entonces Jeremías se puso ahí en la puerta a dar mal rollo en la Biblia. Y entonces cuando hay un rabino español que llega allí en el siglo XII, en 1100, dice: pues es verdad lo que decía Jeremías, porque aquí está todo lleno de aracranes y de serpientes. Bueno, qué susto, madre mía. Está mi perro, es alabada, la Babel pagana, juerguista, porque por su longevidad, porque ya sabéis que ellos a los judíos los toman prisioneros, los toman como esclavos, después los devuelven. Y cosmopolitismo, hay un lujo fabuloso, era una vieja conocida de los exploradores europeos. Bueno, sus ruinas ya habían sido descritas en el siglo XII por un rabí español que era Benjamín de Tudela. Los rabíes tienen muchos apellidos de las toponimias: Benavente, León, España, Córdoba, así. No sé por qué son tan de toponimia. Los jesuitas también se ponen toponimias, pero bueno, los judíos más. Los franceses sondearon esporádicamente desde el siglo XVIII, y los ingleses le habían tanteado, pero aquello era una obra magna, solo para alemanes. Bueno, desde los albores, que son buenos ingenieros, del siglo XVIII, y los ingleses desde el siglo XIX. Pero nadie le ponía el cascabel al gato. Pero sin embargo, estos y otros estudios solo habían rascado la superficie de la legendaria capital. Trabajaron como locos. Estamos, al final del XIX, movilizaron toneladas de tierra, que hoy nos parece más normal con las caterpillar estas, excavadoras, que bueno, pues no. Bueno, la legendaria capital Babilonia de Nabucodonosor II, debido precisamente a su alma de barro. Todo cambia con la llegada de Condorcet. Como muestra, dejó muchísimas fotografías. Tened en cuenta que la fotografía es del año 40 y no sé qué, 1840 y tantos. Y estamos a final del siglo XIX y hace fotografías que están, por supuesto, amarillas. Bueno, y maravillosas. Bueno, el primor y la paciencia con la que trabaja este alemán arqueólogo, este yacimiento. Basta decir que sus obras se realizaron. Hay un clásico de su obra en alemán. Desde 1899 hasta 1917 tuvo que volver, después de la Segunda Guerra Mundial, sin pausa, cuando lo habitual, pues se quedó sin sueldo, era excavar por temporada. Muchas de las cosas que van allí se van a Estambul. Ellos necesitan 10 años para mostrar esas cosas al público, o sea, tienen que inventariarlas. ¿Por qué esta dedicación? Por un lado, había que remover toneladas de tierra que británicos y franceses habían preferido dedicarse a sitios más fáciles, pese a la grandísima importancia de Babilonia. Nuestro arqueólogo alemán, Koldewey, zanjó este obstáculo con muchísimo ingenio, imaginación, creatividad y muchísimo trabajo, todo hay que decirlo. Montó una cadena de extracción, os he dicho, como las minas estas antiguas, quien haya visto León. Yo, que como mi familia se dedicaba a los temas de minería, la extracción de material con una gigantesca pala excavadora, carriles mineros y 2 centenares de peones de turno rotativos. O sea, estaban trabajando un montón de horas al día. Todo esto mientras marcaba debidamente el sector, el estrato y el contexto de cada hallazgo, y velando además por la integridad de estos artefactos, algunos de grandísima fragilidad, porque eran barro cocido antiquísimo, que estaban cocidos al sol. Bueno, el investigador también echó mano de la tecnología novedosa, empleó muchísimas películas, o sea, empleó fotos con fines documentales, como no, porque el cine estaba en estos momentos como recurso gráfico. Es que él termina el 2017,
de toda la vida, como el dibujo, los planos, los bocetos, etcétera. De esta forma pudo ir devolviendo la luz a una ciudad que había emocionado a Alejandro Magno cuando desfiló con sus tropas victoriosos por sus calles, porque en ese entonces ya se cedía los 2 milenios de antigüedad a la ciudad. La Primera Guerra Mundial cegó la posibilidad de continuar esta investigación brillante. Entonces Koldewey hubo de regresar a casa. Allí falleció en Berlín en cuanto volvió, y no mucho después del fin de la contienda, me parece que en el 2025. Cuando iba a cumplir 70 años, pobrecillo. Sin embargo, su legado fue maravilloso, ya aseguraba imborrable, porque dejó muchísima información, dejó una metodología valiosa y, por un lado, a través de la propia Babilonia, descubierta uno de los hitos insuperables de lo que es la arqueología mesopotámica, y por otro, este sitio motivó que el Kaiser en persona patrocinara la sociedad suya, la DOG, y que os he dicho antes, ese acrónimo. Las excavaciones alemanas se multiplicaron así por otros puntos, tanto en Mesopotamia como en Egipto, Palestina, Anatolia, etc. Era una eclosión inimaginable a escasos 2 años atrás. Con eso el Reich ya no tuvo nada que envidiar ni a Inglaterra ni a Francia, porque llenaron Estambul. No sabéis cómo está el arqueológico de tablillas de este hombre, no les cabían de materia de antigüedad. Incluso había hecho escuela en la arqueología mundial gracias a él, a Koldewey. Bueno, discípulos aventajados fueron Walter Andrade, siguieron desarrollando su meticuloso sistema estratigráfico, por ejemplo en Asur y Nínive, la capital es Siria, antes de que se generalizara a nivel mundial, que se sigue hoy día. Entonces ellos van despacio, porque cada época va dejando un estrato. Y hoy se sigue a nivel global, al igual que sus técnicas para reconocer y recobrar la arquitectura de barro. Bueno, con su esfuerzo, el investigador alemán lo que pasa es que pudo delimitar una cronología exhausta de lo que fue Babilonia. Abarca desde finales del segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, o sea, 2200 años. No obstante, lo más espectacular de su hallazgo radicó en un periodo concreto del reinado de Nabucodonosor II, entre 605 y el 562 a.C., que corresponde al cenit de lo que es Babilonia, del segundo imperio de la capital mesopotámica, el caldeo o neobabilónico. Según revela Koldewey, allí durante siglos se habían visto simples montículos borrosos, existieron imponentes murallas, estructuras monumentales o una avenida principal, que es lo primero que encontró, que decía, bueno, pues si de esto no tengo noticias, no menos espléndida. Todo eso se ha reconstruido hoy. Esta última era una vía sacra flanqueada, se ha reconstruido tal cual, flanqueada por brillantes azulejos esmaltados en azulete, que representaban toros, leones, porque los toros alados eran protectores, dragones, pavimentadas con vistosas, ¿cómo se llama? Losas que eran blancas y rojas. El eje procesional arrancaba en la grandiosa puerta de Istar. Desde allí la vía discurría hacia el centro de Babilonia, pasando por el Temenaki, que era un figurat de 76 metros, que se supone que fue la torre de Babel, de altura, dedicada a Marduk y otra deidad. Lo que pasa es que estaba construida sobre otra, a la vez sobre otra, y puede que la famosa torre de Babel de la Biblia, Baal. La avenida, por último, hacía un recodo para cruzar el Éufrates por un enorme puente, y Koldewey también identificó 3 complejos palaciegos y, bueno, en entredicho, que a uno es la ciudadela sur de los célebres jardines colgantes, bueno, incorporado a las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas de la humanidad. Espero que os haya gustado y hasta mañana.